Hey, ¿qué onda? Yo soy Paper y esta es la segunda parte del curso para el uso avanzado de las herramientas principales del programa de Medibank Paint. Como les había mencionado en la anterior parte, estos videos son un tanto más largos. Bueno, todos mis videos suelen ser largos, pero estos lo son un tanto más, puesto que considero necesario mencionar todas las configuraciones y opciones que tienen cada una de las herramientas para que sepan que existen y que puedan utilizarlos en un futuro. Ya que la mayoría de otros tutoriales, si bien es cierto que pueden decir, pues el pincel sirve para pintar, el borrador sirve para borrar y ya, esto les facilitará la tarea de horas y horas de estar explorando el programa sin ningún avance muy notorio. Sin embargo, repito que yo solo estoy explicando las funciones que tienen las herramientas y sus configuraciones, además de alguna que otra posible forma de usarlas. Así que la responsabilidad de saber cómo usarlas o cómo combinar estas herramientas para lograr curiosos resultados sigue recayendo en ustedes. Pero yo sé que ustedes pueden hacerlo y que no les resultará tan difícil. Así que sin más por agregar, empecemos. Muy bien, siguiendo con las herramientas, tenemos esta que se llama herramienta relleno, que es bastante similar a la herramienta de figuras geométricas que utilizamos anteriormente, pero con la variedad de que esta obviamente rellena la figura en sí. Podemos utilizarla tal vez para fondos, aunque aquí se ve medio raro, o cualquier otro tipo de cosas. Esta herramienta tiene varias opciones que no hemos visto antes, así que procederé a explicarlas. En primer lugar, tenemos un rectángulo desplegable para seleccionar el tipo de figura que queremos hacer. Tenemos tres tipos, con el rectángulo que ya habíamos visto, que podemos editar sus dimensiones simplemente manteniendo presionado el cursor. Tenemos la herramienta elipse, que funciona de igual forma, y la herramienta polígono, que en vez de mantener presionado, solo hacemos un clic una vez para ir generando la línea, y una vez que terminemos con la forma deseada, solo necesitamos dar doble clic para que ésta se cierre automáticamente. Continuando con las configuraciones, tenemos la primera, que es Snap to a Grid o fijar en la malla por su traducción al español, algo similar. Sin embargo, no he logrado hacer que se habilite. Con eso de la malla me hace pensar que tiene algo que ver con estas reglas que utiliza la herramienta pincel, pero por mucho que yo ponga la malla y regrese a la herramienta, esta desaparece. Entonces no estoy muy seguro a qué se refiere con esta opción. Si es que alguien lo sabe, por favor agradecería que lo pusiera en los comentarios. Sin embargo, la siguiente opción sí sé a lo que se refiere, el suavizado. Ya habíamos visto esta herramienta anteriormente con los pinceles y los borradores. Sin embargo, con esta herramienta tampoco le veo mucha utilidad, puesto que no se nota diferencia. El rectángulo de la izquierda lo hice con la opción de suavizado activado y la del derecho con la opción desactivada, pero por mucho que yo haga zoom, ambas líneas están perfectamente definidas por píxeles, no hay ningún tipo de suavizado. Esto pasa obviamente porque son rectángulos perfectos. Si yo hiciera el ejemplo con una elipse, notaríamos ahora sí mayor diferencia entre los contornos de estas figuras. Incluso para polígonos podemos notar que sí se genera un cambio con estos dos tipos de figuras. El rectángulo es el único que no se ve afectado. Además de esta opción, tenemos redondear vértice, que como muchos podrían deducir ya, hace curvas los vértices de nuestra figura. Esto sirve tanto en polígonos como en rectángulos, sin embargo obviamente no tiene efecto alguno en las herramientas de elipse, puesto que ya es completamente redondo. E incluso podemos controlar qué tan redondas queremos las esquinas con este porcentaje numérico, que entre más lo reducimos, más cortas serán los vértices y conforme va aumentando estos también. Si queremos algún punto intermedio entre estos factores, también podemos escribirlo. E incluso el algoritmo genera figuras extrañas si utilizamos algún número mayor a 100, por ejemplo 850, vemos que hace una figura bastante extraña. Así que podría ser interesante jugar con esto. También tenemos la opción de seleccionar desde el centro, que de igual forma su función es bastante obvia. Cuando hacemos una elipse con la opción desmarcada, el círculo se genera de una esquina a otra. Sin embargo, al habilitarlo, ahora generará el círculo desde el centro de donde hayamos clicado por primera vez. Algo similar pasa con restringir proporciones, ya que al activarla
genera un círculo perfecto, no importa qué tanto movamos de dirección nuestra retícula. Y como ya habían visto, cuando quitamos la opción, podemos generar figuras irregulares, como un óvalo o una esfera un poco más alargada. Algo similar pasa con el rectángulo, ya que generará un cuadrado perfecto si es que está la opción activada, pero si la desactivamos podremos generar cualquier tipo de rectángulos. Por última opción tenemos la opacidad, que de igual forma indica la transparencia que tendrá nuestra figura dependiendo del porcentaje que marquemos en esa opción. Sin embargo, yo no recomiendo mucho utilizar esta opción, puesto que al igual que la mayoría de las herramientas, si nosotros cambiamos de herramienta y regresamos, se guardan los valores que hemos fijado. Es decir, si yo hago este rectángulo con el 50% de opacidad, me regreso a usar otro tipo de herramienta o pincel y luego quiero volver a usar la herramienta, la opacidad seguirá al mismo porcentaje. Y te preguntarás, ¿qué tiene de malo? Nada como tal, pero al menos a mí a veces se me olvida que lo tengo a esa opacidad y me hace trabajar de más. Sin mencionar que veo un poco innecesaria esta opción porque ya tenemos la propia opacidad de la capa. Esto lo trataré con mayor detalle en otros videos, pero aquí igual tenemos una barra que conforme vamos bajando o subiendo afecta la opacidad de la figura y de todo lo que está en la capa como tal. Entonces, ¿para qué bajarle la opacidad si después ocupas bajarle la opacidad otra vez a la capa? Es todo un despropósito a mi parecer, aunque bueno, puede que solo esté exagerando, ya que si ustedes le encuentran utilidad, pues qué mejor. Eso sí, algo a denotar con esta herramienta es que no se ve afectado por el pincel que estén utilizando, como sí pasa con la herramienta de figura geométrica, que si hacen una figura con aerógrafo, como ya habíamos visto, con esta herramienta de relleno no pasa lo mismo. No importa qué pincel seleccionemos, siempre genera la figura de igual forma, para que lo tengan en cuenta. Ahora, la siguiente herramienta será una que muchos ya conocerán, es el bote de pintura. Muy probablemente ya saben cómo es que funciona, sin embargo tiene algunas propiedades que son curiosas de ver. En primer lugar, tenemos la referencia y una barra desplazable con solo dos opciones, lienzo y capa. Usualmente yo la dejo en lienzo porque si nos fijamos, estoy ubicado en la capa de hasta arriba, abajo está el liner y hasta abajo está el color desmarcado, o sea que no lo podemos ver. Entonces yo, aunque esté en esta capa, le doy al bote de pintura y este reaccionará con el liner que tenemos abajo, e incluso si marco el color reaccionará a el área de color que sea del mismo tono. Pero si yo cambio la referencia a capa, entonces únicamente reaccionará a lo que esté en la misma capa. Y ahora que estoy hasta arriba y doy en rellenar, cubrirá todo el lienzo porque este lienzo no tiene nada. Tendría que pasarme, por ejemplo, al line art para que de nueva forma reaccione a las líneas del contorno. Entonces esto podría ser útil si lo que tienes que rellenar está exactamente en la misma capa. Si solamente buscas crear esta figura en una capa diferente, entonces te conviene dejarla en lienzo. Todo depende de lo que busques hacer, claro está. A un lado de la referencia tenemos la tolerancia, que como se podrán imaginar, indica qué tantos píxeles diferentes en color tolerará para rellenar. Por ejemplo, al estar solamente en uno, significa que solo tolerará un píxel que sea diferente al que estamos clicando, es decir, una tolerancia muy baja. Podemos ver que al rellenar el gorro de nuestro personaje, esto nos quiere indicar que solamente esta tira es exactamente del mismo color. Todo esto es de otro color, todo esto es de otro color, y aquí es donde empiezan tonalidades diferentes. Pero si yo subo la tolerancia, por ejemplo 34, significa que ahora 34 colores diferentes al que yo esté seleccionando son los que tolerará, y podemos verlo en este caso. Prácticamente me seleccionó todo el dibujo porque todas estas áreas son oscuras y están dentro de esos 34 colores diferentes que está usando la tolerancia. Si yo lo subo hasta el 254, pues básicamente coloreará todo el contorno de mi ilustración. Así que si lo que quieren es rellenar una zona ya coloreada, por ejemplo el rostro de mi personaje, por alguna razón, puedo facilitarme subiendo un poco la tolerancia hasta que cubra la cantidad que yo necesito. Además de esta opción, también tenemos la configuración de suavizado, que a estas alturas ya deberían saber que afecta el contorno de lo que seleccionamos. Por ejemplo, aquí se pueden ver los bordes un poco más rasposos, y si activo la opción, ahora se nota un contorno mucho más suavizado. Pasando a la siguiente opción, tenemos la configuración de expandir.
el cual tiene una sección en la que podemos escribir algún número que hace referencia a los píxeles a los cuales expandirá al momento de seleccionar. Para explicarme un poco mejor, quitaré la capa de color y digamos que quiero colorear la sudadera de mi personaje. Si el valor de expandir está en 0, quiere decir que no expandirá ni un solo píxel de donde se ha seleccionado. Ahora, si yo lo subo a 10, por ejemplo, 10 píxeles, en el momento que yo vuelva a seleccionar, vemos que ahora la selección incluso cubre el line art, no como la vez anterior. Esto es porque ha expandido de toda la figura 10 píxeles. Incluso si exageramos un poco más el número, por ejemplo 30, veremos un mejor ejemplo de esto, ya que ahora el bote de pintura expande el relleno del color 30 píxeles más a la figura original. Esto, combinado con la opción de tolerancia, nos puede ayudar a, por ejemplo, hacer fáciles contornos en las figuras de nuestros personajes. Ahora voy a subir la tolerancia para que seleccione toda mi figura, y si aumento el número de expandir, me generará esta capa que, si la pongo debajo, pues sirve como una especie de contorno para mi dibujo, sin mencionar que ahora le da un efecto de estar bajo la influencia de sustancias nocivas. Otra cosa interesante es que incluso el número puede ser negativo, es decir, que en vez de expandir, puede retraer cierto número de píxeles en la selección. Por ejemplo, ahora selecciona toda la sudadera y parte de la camisa, pero si ahora añado 25 píxeles menos, cuando vuelva a seleccionarlo, generará un área mucho menor, así de sencillo. Ya por último, tenemos la opción de cerrar espacios. ¿Alguna vez les ha pasado que creían haber hecho un círculo perfecto y resultaba tener un píxel en donde no estaba cerrado, y al momento de usar el bote de pintura notaban que había pintado todo el fondo que no querían que pintara? Bueno, para esto sirve esa opción, ya que si la habilitamos, efectivamente cerrará con un algoritmo los espacios de los contornos mal cerrados. Vemos que al momento de habilitarlo aparece este tipo de barra, la cual también podemos ir moviendo. Esto no está muy bien explicado en el programa, pero es como la tolerancia hacia este cerrado de espacios, ya que, por ejemplo, estaba al máximo, pero si ahora lo bajo como a la mitad o a poco menos de la mitad, vemos que ahora cierra un espacio mucho menor, e incluso si bajamos la tolerancia hasta un mínimo, ni siquiera respeta este espacio que tenemos aquí, para que de igual manera sepan utilizarlo. Muy bien, ahora tenemos la siguiente herramienta, que es la herramienta de degradado. Esta solo tiene dos configuraciones adaptables, pero son un tanto difíciles de explicar, así que trataré de hacerme entender lo mejor que pueda. Con la herramienta seleccionada vemos que tenemos una cruz en donde antes estaba nuestro cursor, y necesitaremos presionar y mantener presionado mientras arrastramos el ratón o la pluma de nuestra tableta para seleccionar de dónde a dónde va a ser dicho degradado. Como podemos ver, ahora me generó un degradado del color verde que había seleccionado hasta un color blanco. Es por eso que tapa completamente nuestro dibujo. Esto lo hice en la capa que hay hasta adelante, pero si la muevo hasta atrás de todo, vemos que nuestro dibujo sigue ahí. Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque en realidad este degradado no es de un solo color, sino de dos. Me explico. Regreso la capa hasta arriba, hasta donde lo tenía anteriormente, y en la ventana del color voy a seleccionar el color blanco que hay debajo. Vemos que se intercambian los colores de paneles y ahora voy a seleccionar un color azul. Voy a repetir el mismo degradado que tenía anteriormente y ahora podemos ver que está haciendo el degradado de verde hacia azul. Si vuelvo a colocar la capa hasta atrás del todo, puedo ver de nuevo a mi personaje. Entonces lo que está haciendo este degradado siempre es de un color hacia el color blanco, que es usualmente el que está seleccionado aquí. Si lo que quiero intentar hacer es alguna especie de sombra o algo similar, para eso está el tipo de degradado, el cual tiene una barra de selección múltiple con 3 opciones, donde siempre está seleccionado frontal-fondo como predeterminado. Si yo elijo el tipo frontal y vuelvo a repetir la acción, vemos que ahora sí respeta la transparencia del segundo color, y por mucho que yo seleccione dos colores diferentes, por ejemplo en este caso otro rojo, no hará el degradado de ese segundo color, únicamente del primero al cual estemos seleccionando. Algo similar pasa con la tercera opción de Transparent Foreground, que únicamente invierte los papeles, invierte la dirección, por así decirlo, ya que si yo selecciono la misma esquina, lo hago hacia abajo, vemos que ahora la parte donde terminó la línea que dibujé
es en donde empieza a hacer el degradado. Esto funciona en cualquier dirección que hagamos y es transparente de igual forma que la opción frontal. Entonces solo es cuestión que jueguen con la herramienta para que aprendan a utilizarla. Como segunda configuración tenemos la forma del degradado. Aquí solo tenemos dos opciones: lineal, que seguro ya lo conocen por todo lo que hemos estado viendo, y circular, que como podrán notar hace el degradado circular dependiendo la dirección a la que esté dirigiendo el degradado. Por ejemplo, de adentro hacia afuera, como una especie de círculo de luz o algo similar, o de afuera hacia adentro con la opción de Transparent Foreground que antes habíamos seleccionado. Muy a lo caricatura, ¿no les parece? Vemos que incluso reacciona de forma diferente con el tipo de frontal-fondo, ya que, como les había mencionado, en este modo debemos seleccionar dos colores diferentes si así lo deseamos, por supuesto, ya que hará ambos degradados en una misma capa y podremos utilizarla para hacer otro tipo de fondos muy curiosos en este caso. Ahora, sé que había dicho que había dos opciones nada más, pero aquí nos volvemos a encontrar con la opción de Snap to Grid, igual a la que nos encontramos con la herramienta de relleno. Sin embargo, pasa lo mismo, no he logrado hacer que se activara de ninguna forma con las capas o con el tipo de herramientas que esté utilizando. Así que si alguien sabe cómo se usa, agradeceré que me lo ponga en los comentarios. Muy bien, hemos llegado casi a la mitad de todas las herramientas en total. Más concretamente con la herramienta seleccionar, que como claramente indica nos permite seleccionar una parte del lienzo para editarla o modificarla sin afectar la otra parte no seleccionada. Para usarla basta con apretar y mantener presionado ya sea el clic o nuestra pluma en la tableta para, en este caso, seleccionar un cuadrado o un rectángulo del lienzo como tal. Cuando una parte del lienzo está seleccionada, lo hace indicar con un tono azul de todo lo que no está seleccionado, y podemos pintar y hacer otras cosas dentro de esta área sin temor a afectar lo que está fuera de ella. Si se fijan, es una de las pocas herramientas que nos permite seleccionar otra herramienta. Me explico, en este caso tengo seleccionado la herramienta pincel sin necesariamente estar manteniendo seleccionado la herramienta de seleccionar. Esto no pasa en otras herramientas, entonces podemos pintar, podemos borrar, podemos mover, utilizar cualquier otro tipo de herramientas antes mencionadas al mismo tiempo que tenemos el área seleccionada. Para deseleccionarla basta con volver a la herramienta seleccionar y presionar este botón de Deselect, de seleccionar, o bien presionar el atajo de teclados Control más D y surtirá el mismo efecto. Entre las configuraciones que esta herramienta posee tenemos la forma de la selección, el cual está rectángulo, que ya vimos, elipse y polígono, que funcionan exactamente igual que la herramienta de relleno, presionando, siguiendo una variedad de puntos y haciendo doble clic para cerrar la figura. Una nota interesante que les podría ayudar con esta herramienta es que en la parte superior, más concretamente en la opción de seleccionar entre paréntesis S, podemos presionar y ver una opción que dice invertir, cuyo atajo de teclado es Control más tecla mayúsculas y la letra I, que al seleccionarlo efectivamente invierte la selección. Antes estaba seleccionado esta área del adentro, ahora está seleccionada el área de afuera. Todas esas opciones superiores las explicaré en otro video, sin embargo esa es importante que la conozcan. Además de esto tenemos la opción de Snap to Grid, que de nueva cuenta quedo a debérselas, sigo sin saber qué es lo que es, y la opción de suavizado, que como ya habíamos visto antes, cuando no está seleccionada los bordes de la selección son más ásperos y cuando la seleccionamos tiene un poco menos relieve el contorno de la selección. Esto tal vez a simple vista no se note demasiado, pero si con la selección la rellenamos, no sé, con un color, podemos ver que efectivamente hay diferencia en comparación a que si no utilizamos la opción. Además de suavizado, tenemos la configuración de redondear vértice, que funciona de igual manera que la herramienta de relleno, haciendo que los rectángulos tengan vértices curvos y que los polígonos tengan esquinas más suavizadas. De igual forma tiene su porcentaje para denominar el valor de estos vértices y las mismas configuraciones de seleccionar desde el centro, que no tiene efecto en la herramienta polígono, pero sí en las otras dos, y restringir proporciones.
así que no tiene mucho misterio. Sin embargo, otra cosa que les interesaría saber con respecto a la herramienta de seleccionar es que si nosotros seleccionamos, por ejemplo, esta parte y necesitamos seleccionar más cosas, podemos hacerlo mientras presionamos la letra Shift. Veremos que en el icono de selección de elipse, en este caso, aparece un signo de más, y al hacer la selección todavía con el Shift presionado, podemos añadir cuantas selecciones más querramos y estas se sumarán a la misma. Si dejamos de presionar Shift no pasa nada, incluso podríamos cambiar de herramienta de selección, por ejemplo a un rectángulo, pero tengo que volver a presionar Shift para que aparezca el más y entonces hacer las selecciones. E incluso podemos hacer lo contrario, podemos mantener presionada la letra Control y en este caso veremos un signo de menos que se suma al icono de selección, a lo cual, como ya se podrán imaginar, resta áreas de selección a lo que antes habíamos seleccionado, lo cual nos permite tener una muy curiosa figura en la cual aplicar el color o diferentes efectos. También otra forma de selección es la selección de lazo, que a pesar de mostrar las mismas configuraciones que la herramienta anterior, realmente no tiene ningún efecto, únicamente la opción de suavizado. Esta herramienta lazo, a diferencia de la herramienta anterior, es una especie de selección manual, ya que nos permite presionar y mantener presionado para generar una línea la cual indicará qué área estamos seleccionando. Una vez que soltemos el clic del mouse o la pluma de nuestra tableta, la figura se cerrará automáticamente con una línea recta. Sin embargo, esto lo podemos sumar a la opción anterior de mantener presionado Shift para ir agregando más áreas de selección y poder trabajar de una mejor manera. Posteriormente tenemos una herramienta que en lo personal me gusta mucho y que seguramente encontrarán muy útil cuando empiecen a dibujar, y es la herramienta de varita mágica. Y realmente parece serlo, ya que como vimos, las anteriores dos herramientas de selección parecen ser no muy precisas al momento de hacer selecciones de figuras complicadas, como en este caso el pelo o tal vez la silueta de nuestro personaje. Esto nos soluciona un poco la vida, ya que de manera similar al bote de pintura, al momento de presionar un área, seleccionará todos los píxeles que se parezcan al píxel que seleccionamos. Así que tiene características similares a el bote de pintura, como la referencia al lienzo o capa, que ya habíamos visto a qué es a lo que se refiere, que si lo pongo en lienzo, no importa qué parte del dibujo seleccione, tomará en cuenta todo el lienzo como tal, pero si lo pongo en selección de capa, únicamente le hará caso a la capa en la que está ubicada la varita mágica. De igual forma tenemos la barra de tolerancia para que acepte más o menos pinceles dependiendo del valor, y el suavizado del mismo, que genera bordes menos rasposos o menos pronunciados, como quieran llamarlo, al momento de seleccionar. Incluso tenemos la misma herramienta de expandir, ya que por ejemplo si yo selecciono este mechón de pelo, vemos que al estar en 0 selecciona la figura tal cual es, pero si yo digo que expanda 20 píxeles por ejemplo, vemos que selecciona una figura mucho mayor, e incluso podemos ver que pierde algo de precisión en ciertas esquinas. Entonces hay que tener algo de cuidado al usar esta herramienta. De igual forma podemos tener el número negativo, menos 15 por ejemplo, y veremos que reduce la zona que en un principio seleccionaría con 15 píxeles menos en el contorno. De igual forma tenemos la opción de cerrar espacios, que nos ayuda cuando tenemos figuras sin cerrar propiamente y no queremos seleccionar un área mayor a la que tenemos, pues esta configuración nos ayuda bastante. Pero incluso esas no son las únicas herramientas de selección que tiene este programa. También tiene otras que pueden ser bastante útiles. Me refiero a la herramienta de selección de pluma. Si se fijan, al momento de seleccionarla tenemos las mismas configuraciones que la herramienta pincel o borrador. Esto es porque realmente combina lo mejor de estas dos herramientas, pincel y seleccionar, ya que yo puedo generar un trazo en mi lienzo, el cual pintará de este característico tono rojo, y al momento de cambiarme a cualquier otra de herramientas seleccionar, puedo ver que esa área que pinté entró en la zona seleccionada. E incluso para esta herramienta no es necesario mantener presionada Shift o Control para seleccionar más áreas. Puedo pintar cuanto yo quiera e incluso usar las diferentes herramientas de regla o guías, como lo hacía anteriormente con las plumas, y reaccionará de igual forma al momento de cambiar a la herramienta de selección. Así que creo que no es necesario que vuelva a explicar todas estas herramientas, para que si es que se lo perdieron puedan regresar al video anterior a ver cómo es que los explico más detalladamente.
Así que de igual forma que puedo pintar para seleccionar, puedo utilizar la herramienta borrador para borrar lo antes seleccionado. Incluso esta herramienta reacciona al tipo de pincel que tengamos seleccionado. La pluma gruesa selecciona de esta forma, la pluma de tinta selecciona áreas más finas, incluso puedo seleccionar con aerógrafo. Entonces esto abre muchas capacidades nuevas al momento de seleccionar. Lo mismo pasa con el borrador, puedo borrar con la pluma de tinta o borrar con el aerógrafo, que de igual manera se seleccionará y podré pintar o transformar dependiendo del efecto que haya seleccionado. Tal vez a primera vista parecen ser muy simples, pero les aseguro que tienen muchas utilidades. Pasando a la siguiente herramienta, tenemos la herramienta de texto, el cual, como ya sabrán, nos permite generar textos dentro del lienzo como lo haría Photoshop. Sin embargo, algo negativo que tiene esta herramienta es que solo funciona cuando estás conectado a internet. Si yo ahora desconecto mi Wi-Fi e intento generar un texto, me dice que el equipo no está conectado. Me salta un mensaje de un protocolo desconocido y me abre el cuadro del texto. Aquí es donde generaríamos el texto deseado, pero si se fijan no me deja terminarlo con el botón de OK, nada más cancelarlo o cerrar la ventana. Voy a volver a conectarme a internet y ahora veremos que si yo genero algún texto y le doy en OK, lo generará a partir de donde di clic. Este texto puedo moverlo con la herramienta mover y colocarlo como si fuera alguna especie de viñeta. Ahora está en color marrón porque ese color es el que tenía seleccionado. Todavía hay muchas formas en la cual podemos editar este texto, ya que si se dan cuenta, esta herramienta no posee ninguna opción de configuración en esta parte, puesto que son demasiadas. Medibank abre una ventana propia dedicada únicamente a todas las opciones que podemos hacer. Para editarlo, como vieron, podemos presionar en un espacio vacío para generar un texto desde cero, pero si lo que quiero es editar este texto que ya había hecho, solo basta con hacer doble clic en la capa que creó exclusivamente para dicho texto. Entonces, comenzando de arriba hacia abajo, tenemos el tipo de fuente, que como pueden ver, hay una gran variedad de fuentes que podemos elegir y que se actualizará al cabo de unos segundos. Estas fuentes son cargadas directamente de los servidores de Medibank Paint. Es por eso que no nos permite generar los textos sin estar conectado a internet, lo cual nos puede dar todas esas tipografías geniales, pero por muchas que sean, a veces pueden ser no suficientes o justamente que no tienen la que nosotros queremos. Y si alguno de ustedes ya sabe cómo instalar fuentes en su computadora, les menciono que aquí no tendrá ningún efecto, ya que por muchas fuentes diferentes que instales, no se verán actualizadas aquí, o al menos yo no he podido hacer que funcione. Así que ese es uno de los puntos negativos que tiene. Más abajo tenemos el tamaño de la fuente, el cual podemos cambiar con estos botones de más o menos o escribir el valor directamente en el recuadro. Además de eso, podemos referenciar si queremos que ese número se refiera a puntos o píxeles, dependiendo del tamaño de nuestro lienzo. Además de esto, tenemos la opción de suavizado, que como ya vimos antes, solo genera mejores resultados en tipografías grandes si es que está activado. Tenemos un par de opciones más, como el espacio entre caracteres, el cual puede ser un número tanto positivo como negativo y hacer que incluso se solapen unas con otras, y bien el interlineado, que solo funciona cuando tenemos más de un renglón escrito en el cuadro de texto, ya que si aumentamos el valor habrá más espacio entre ellos, e incluso si generamos un número negativo podremos llegar a que se solapen unos con otros. Además de esto tenemos la alineación, tanto a la izquierda, al centro como a la derecha, que en este caso tal vez no es el mejor ejemplo ya que no se notaría, pero lo que sí se nota son las opciones de negritas o cursivas. Eso sí, a todas las fuentes se le pueden aplicar estos dos efectos, así que no van a tener ningún tipo de problemas con compatibilidad con las fuentes aquí encontradas. Lo que sí no he podido hacer que se habilite es la opción de tachado y no me da una idea muy clara de a qué se refiere. No sé si es una opción que se active con una fuente en concreto. Si es así, aún no la he encontrado. Lo que sí podemos ver es que en la opción de vertical hace girar el texto 90 grados para que se vea verticalmente, obviamente. Sin embargo, esta opción creo que está un poco de más, ya que más abajo tenemos una opción similar. Enseguida llegaré a eso. Está el color de fuente, el cual podemos cambiar de esta barra o en algunos de colores básicos, e incluso el botón de intercambiar colores con el color del borde, porque además de esa opción también podemos añadirle
qué cantidad de píxeles queremos que tenga de borde nuestras letras, y no solo con eso podemos cambiar el color de este mismo también, así muy al estilo de presentación chafa de PowerPoint, y con el botón veremos que surte mejor efecto el intercambiar dichos colores. Tenemos la opción de redondear esquinas, que la verdad se nota más o menos dependiendo de la tipografía, y la rotación. Esta es la opción que les mencionaba anteriormente. Yo no uso la opción de vertical casi nunca porque aquí podemos seleccionar los grados a los cuales queremos rotar el texto. Sin embargo, si se fijan, siempre rota hacia la derecha. Entonces, si yo tengo el texto completamente horizontal y quiero rotarlo hacia la izquierda, que dé vuelta hacia la izquierda, a fuerzas tengo que seleccionar esta barra e irme a la segunda mitad de la misma, como por aquí. Voy a mover el texto para que puedan verlo mejor, y entonces se notará la inclinación hacia la izquierda que en este caso buscábamos. Más abajo está la configuración de guardado. Esto sirve para cuando generan varios textos en diferentes obras, ya que como está definida así esta configuración, puedo guardarla para que cada vez que abra el cuadro de texto aparezca con esas configuraciones predefinidas. Obviamente yo no voy a guardar esta configuración, está bien fea, pero para eso funciona el restablecimiento de la configuración. De todas maneras les mostraré cómo es que se guarda, ya que si le damos clic podremos incluso ponerle un nombre a este tipo de configuración. Por ejemplo, configuración fea, e incluso alguna nota. Esta configuración está bien fea. Le damos en OK, y ahora cuando yo cree un nuevo texto se predefinirá esa configuración. Para restablecerla tendremos que hacer una configuración que realmente nos guste, o una más normal al menos, y volver a presionar el botón de configuración de guardado, esta vez con algún otro tipo de nombre, letra para cómic por ejemplo, y darle clic en OK. Podemos hacer esto las veces que consideremos necesario y cambiar entre una configuración u otra, ya que si damos clic en restablecer configuración veremos todas las configuraciones que hemos guardado anteriormente. Tenemos nuestra configuración fea y nuestra letra para cómic, lo cual nos dejará seleccionar entre una u otra para cambiar rápidamente entre configuraciones. Así que está bastante útil. Incluso podremos borrarla. Yo voy a borrar mi configuración fea. Una vez terminado con esto, ya nos estamos acercando al final, más de lo que creen, porque la siguiente herramienta, que es herramienta de operación, no podemos utilizarla de ninguna manera en el lienzo. Y preguntarán, ¿por qué? Bueno, es porque esta herramienta está designada para creación de viñetas de cómic o manga. Recordemos que esta aplicación de dibujo, Medibank Paint, está orientada a la creación de manga o historietas en general. Esto no te limita a hacer lo que tú quieras. Yo he hecho hasta intentos de animaciones aquí en esta aplicación. Sin embargo, esta es una de las diferencias que tiene con respecto a otros programas, que tanto esta herramienta como la de división sirven únicamente para la creación de viñetas. Entonces esto no lo explicaré en este video porque estas dos herramientas también tienen algo de profundidad, sin mencionar que este video ya es suficientemente largo. Así que si les interesa que hable de estas dos herramientas y de cómo crear manga en general, por favor déjenme en los comentarios. De lo que sí les puedo hablar es de las siguientes herramientas, la cual es cuentagotas, que como muchos ya sabrán nos sirve para tomar un color de un píxel específico en la pantalla y poder utilizarlo más adelante con la herramienta de pluma, la herramienta de forma geométrica, de relleno, de bote de pintura, cualquiera de las otras que ya habíamos visto antes. Yo sí uso esta herramienta, pero no la selecciono de aquí como tal, ya que como habrán visto en todas las anteriores herramientas, es mucho más fácil usar su atajo de teclado. De igual forma tenemos la herramienta mano, que como lo había mencionado antes solo sirve para desplazarse por el lienzo. Así que no considero que sea malo que esté aquí como tal, ya que si en algún caso alguien no contara con teclado o su barra espaciadora estuviera descompuesta, bueno, esto les ayuda a poder seguir usando estas opciones que tiene el programa. Sin embargo, obviamente es mucho más cómodo que usen los atajos de teclado o los botones correspondientes a dichas acciones. Les aseguro que aumentará mucho su productividad y se verán mucho más pros. Y con eso hemos acabado.
no quiero ni imaginarme cómo va a terminar el video. Y pobre Paper del futuro, no quisiera ser él, ya que tiene mucho trabajo de edición por delante. Muy bien, ya para no entretenerlos más, solo quiero decirles que espero que les haya servido estos capítulos del curso avanzado de cómo utilizar las herramientas principales para el programa de Medibank Paint. Traté de ser lo más claro y lo más específico a la par que lo más conciso, aunque no parezca. Podría quedarme horas y horas platicando sobre todas las configuraciones que tiene este programa. Y al igual que todos, realmente Medibank Paint es mucho más simple, aunque no lo parezca, en comparación a todas las opciones y todas las herramientas que tienen programas como Photoshop, Krita, el propio Paint Toolsai, que son mucho más detallados con todas sus configuraciones. Es por eso que, a pesar de que tardé tanto en explicarlos, considero que Medibank Paint es un programa conciso y simple para todos aquellos que van iniciando e incluso los que no, para que puedan realizar grandes trabajos, ya que al menos en mi opinión, no importa cuántas opciones, cuántos pinceles o cuántos efectos tenga un programa, no van a servir de nada si el artista que los usa no tiene ingenio o creatividad para usarlos sin combinarlos de diferentes formas. Medibank Paint, Photoshop y todos los demás programas que había mencionado son solo eso, programas, herramientas que nos ayudan a todos nosotros a crear increíbles trabajos. Así que por eso hago estos tutoriales, para incentivarlos en que no solo se queden con la herramienta de pincel, borrador, seleccionar color y listo. No, intenten usar alguna de estas herramientas si aún no lo han hecho. Y si es que ya las utilizan, traten de pensar de qué otra forma pueden utilizarlas o qué otros efectos se pueden lograr con ello. Les aseguro que les ayudará a crecer como artistas e incluso puede que se sorprendan ustedes mismos. Sin más por agregar, quiero agradecerte por llegar hasta este punto del video y agradecerte aún más si es que viste todo el curso en su totalidad. Tú también me apoyas muchísimo, aunque no lo creas. Yo soy Paper y nos estaremos viendo en otros 4 meses. Chao.